Hola, en este vídeo vamos a ver algunas de las funciones de fecha y hora que tiene Excel. Las funciones de fecha y hora son muy útiles de cara a hacer determinados cálculos, como por ejemplo cálculo de días que hay entre dos fechas, como por ejemplo calcular los días laborables entre dos fechas, o como por ejemplo hacer algún tipo de búsqueda para saber qué día de la semana es un día concreto. Pero antes de eso conviene que conozcamos un poco cómo trata Excel las fechas. En realidad, aunque nosotros pongamos en una celda una fecha, como por ejemplo el día 2 de abril del año 2021, y Excel nos lo muestre de esta manera, y también sabemos, por cierto, que aquí donde tenemos el formato de fecha podemos elegir diferentes aspectos de fecha corta, fecha larga, o incluso con el botón derecho, yéndonos a formato de celdas y eligiendo fecha, vemos que todavía tenemos muchas más, pero lo importante, como decía al principio, es saber cómo trata Excel las fechas. En realidad, todas las fechas que escribamos, Excel a la hora de trabajar con ellas trabaja como si fueran números. En realidad, las fechas se empezaron a contar como números a partir de un determinado día, a partir del año 1900, y desde ahí se ha ido incrementando el número de días. Es decir, hoy en realidad, aunque aquí pone que es el día 2 de abril de 2021, para Excel esto es un número que ha ido incrementándose desde el día 1 de enero del año 1900. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues muy fácil. Si tenemos seleccionada esta fecha, por ejemplo, y yo pincho con el botón derecho, me voy a formato de celdas y aquí elijo general, veré que aparecerá un número. Este es un número que corresponde al número de días que han pasado desde que se determinó que esto fuese así. ¿Esto qué quiere decir? Pues entre otras cosas quiere decir que al tratarse de un número yo puedo hacer operaciones perfectamente con las fechas. Es decir, puedo hacer sumas y puedo hacer restas. Vamos a imaginar, por ejemplo, que yo quiero saber cuántos días habrán pasado o qué día será, si han pasado 100 días de esa fecha que tengo ahí colocada, del día 2 de abril. Bueno, pues esto sería tan sencillo como decirle que esto es igual a esta celda donde está escrita la fecha más 100 y directamente Excel me va a dar en la fecha que corresponderá a 100 días después del 2 de abril del año 2021. Y por supuesto se puede hacer también al revés. Es decir, si yo tengo esta fecha y quiero saber cuántos días hacer la cuenta hacia atrás, restarle un determinado número de fechas, pues le puedo decir que esto será igual a esta celda, por ejemplo, menos 50, y me va a devolver esa fecha, ¿de acuerdo? Si en algún momento al hacer estos cálculos os devolviese un número en formato numérico, viniendo aquí y convirtiéndolo a fecha, directamente lo sacaría. Como última curiosidad, eso quiere decir también que yo puedo, por ejemplo, poner aquí una fecha, por ejemplo, no sé, el día 12 de marzo del año 1998, aquí poner una fecha actual, por ejemplo, pues el 5 de febrero del año 2021, y saber cuántos días han pasado entre una fecha y otra. Porque precisamente haciendo una resta, diciendo que esto es igual a esto menos esto, me va a dar esta cifra, que son el número de días que han pasado desde el 12 de marzo de 1998 hasta el 5 de febrero del año 2021. Este número, por cierto, como antes os decía, se puede convertir a formato fecha, simplemente viniendo aquí, diciéndole que lo quiero en formato de fecha corta, y esto en realidad vendría a decirme que desde esta fecha hasta esta fecha han pasado 22 años, 11 meses y 26 días. Pero vamos ahora ya a ver esas funciones. He preparado aquí algunas, las más habituales o las más usadas de cara a usar con Excel. Son todas muy sencillas porque casi no tienen argumentos, incluso algunas no tienen ningún argumento, y vamos a ver cómo funcionan. Por ejemplo, la función para calcular o para que nos devuelva, mejor dicho, la fecha de hoy, es simplemente poner igual a hoy, se abre y se cierra paréntesis, no necesita argumentos, y eso nos va a devolver la fecha actual.
Hay que tener en cuenta que esta fórmula, al igual que la que voy a explicar seguidamente, es una fórmula, perdón, que se actualiza sola. Es decir, si yo tengo esta fórmula aquí puesta como hemos visto, con igual a hoy, paréntesis, paréntesis, se está recalculando, con lo cual, si esta hoja de cálculo yo la abriese mañana, marcaría otra fecha y así sucesivamente. La función ahora es un poco más precisa porque no solamente me devuelve la fecha actual, sino también la hora con sus minutos. Y la tengo ahí. Otras funciones. La función día. La función día lo que me va a devolver va a ser el día de una fecha determinada. Y se escribe simplemente igual a día, se abre paréntesis y se pone la fecha que sea. Por ejemplo, vamos a coger la del día de hoy y ahí veo que me devuelve el día correspondiente. Naturalmente, aunque esta fecha estuviese puesto en formato general, es decir, en formato numérico, veo que me sigue devolviendo el día que corresponde al día de hoy. La función mes es para que me devuelva el mes de una determinada fecha. Voy a hacerlo igual. Ahí está, el 2 que correspondería a febrero. Y la función año, que como ya nos podemos imaginar, lo que me va a devolver va a ser el año de una fecha concreta. Por ejemplo, esta. Veamos ahora la función que sirve para calcular el día de la semana de una fecha concreta. La función se llama diasem. Y esta función, lo único que necesitamos es decirle diasem, abrimos paréntesis y ponemos la fecha que nosotros queremos saber qué día de la semana era. Por ejemplo, vamos a seguir utilizando esta celda, pulsamos intro y esto nos devuelve un número. Este número, que irá del número 1 al número 7, nos va a indicar qué día de la semana es. Teniendo en cuenta, eso sí, como he puesto aquí, que está en formato de empezar la semana en domingo. Es decir, si me devuelve un 1 significa que es domingo, si me devuelve un 2 significa que es lunes y así sucesivamente. Vamos ahora con una función también muy interesante que es la función dia.lab. La función dia.lab lo que devuelve es el día laboral a partir de una fecha e indicándole cuántos días quiero que aumente en esa fecha. Es decir, por ejemplo, aquí tengo puesta una fecha, aquí tengo un número y yo quiero saber, vamos a poner una cifra un poco más alta, y yo quiero saber en esta celda cuál será el día laboral a partir de esta fecha cuando hayan pasado 28 días laborables. Por lo tanto, yo simplemente tengo que poner aquí dia.lab. Necesito dos argumentos. El primero es la fecha inicial, punto y coma, y el segundo argumento son los días que quiero que pasen. Escribo o selecciono la celda de 28, pulso intro, me devuelve un número, pero no pasa nada, ya sabemos que viniendo aquí y eligiendo, por ejemplo, fecha corta, me va a devolver la fecha del primer o del día laboral una vez pasado 28 días desde el 7 de febrero del año 2021. Esta otra, vamos ahora a calcular algo un poco más complicado. Imaginemos que yo quiero saber cuántos días laborables hay entre dos fechas. En ese caso, voy a utilizar la función días.lab. La función días.lab escribe así, igual a días.lab. Necesita o tiene tres argumentos, aunque solamente los dos primeros son obligatorios. Tengo que decirle la fecha inicial, por ejemplo, voy a poner esta fecha de aquí, punto y coma, fecha final, esta fecha de aquí. Esto me va a devolver los días laborables que hay entre el 7 de febrero de 2021 y el 12 de abril de 2021. Hay que tener en cuenta que estas funciones, tanto esta como la anterior, se ajustan al calendario de fechas nacionales del país en donde esté o como esté configurado Excel. ¿De acuerdo? No tiene en cuenta ni fechas de fiestas locales ni fiestas provinciales. Pero sí que podemos hacer, por ejemplo, con esta misma función, sabiendo que yo tengo algún día festivo añadido a este abanico de fechas, desde el 7 de febrero hasta el 12 de abril, puedo
calcular qué días laborables pasarían entre esta fecha y esta fecha, sabiendo que, por ejemplo, esta también es festivo. Como antes he dicho, la función días.lab tenía 3 argumentos, de los cuales los 2 primeros son obligatorios y el tercero es opcional. Entonces, vamos a suponer que quiero calcular los días laborables desde el 7 de febrero de 2021 hasta el 12 de abril de 2021, sabiendo que el 5 de marzo es festivo. En ese caso, vengo aquí, le digo que esto es igual a días.lab, abro paréntesis, fecha inicial, selecciono esta celda, punto y coma, fecha final, selecciono esta otra fecha, y ahora como vacaciones o como días que no tiene que tener en cuenta, marcaré esta celda. Pulsaré intro y me devolverá, como vemos, un día menos porque ha tenido en cuenta este festivo. Por último, vamos a ver unas funciones muy sencillas, que sería la función hora, sirve para calcular la hora de una determinada hora, por ejemplo, y le decimos igual a hora, y vamos a coger, pues ya que tenemos aquí la función ahora, me devuelve la hora. En este caso me calcularía los minutos, la función minuto. Abrimos paréntesis, pongo otra vez esta celda, que es donde estaba calculando la hora actual. Y por último los segundos, para que me devuelva los segundos de este valor. Ahí estaría. Como última función, vamos a ver la función num.de semana, que me devolverá el número de semana de una fecha determinada. Simplemente se escribe igual a num.de.semana, abrimos paréntesis, seleccionamos una fecha, sigo seleccionando esa, y me va a devolver la semana que corresponde a esa fecha que yo he introducido. Estas son algunas de las funciones de fecha y hora que tiene Excel. Tiene unas cuantas más, las podéis comprobar aquí en el menú fórmula, donde tenemos fecha y hora, pero las más importantes o las más usadas son estas que hemos visto en este vídeo. Os espero en el siguiente vídeo, donde seguiremos viendo funciones de Excel.